Hola Miguel, la verdad es que me encantaría estar ahí en Alboraya contigo. Sabes que te prometí que estaría en la presentación de tu candidatura, cuando tú presentaras también a tu equipo. Yo creo que Alboraya una vez más te va a dar su confianza, y te va a dar su confianza porque es un pueblo maravilloso, un pueblo que está cerca de la playa, está cerca de todos sitios, está en medio de esa huerta maravillosa, pero sobre todo tiene una gente que sabe cómo su alcalde ha estado trabajando por su pueblo durante todo este tiempo y sabe que va a seguir haciéndolo. Por eso yo estoy segura que el día que presentes tu candidatura, y repito que a mí me hubiese encantado, Miguel, y además sabes que te lo dije y te lo prometí, que iba a estar ahí contigo, pero no ha sido posible al final, te darán su confianza, porque creo que han sido muchos los logros que has conseguido en este pueblo, porque creo que en Alboraya se nota que hay otra manera distinta de hacer las cosas, porque sí se pueden hacer las cosas de otra manera cuando hay un alcalde y un equipo de gobierno comprometido con esos valores que tiene el Partido Socialista, comprometido con que su pueblo tenga todo lo bueno que pueda tener cualquier otro pueblo, que no quiere nada de nadie, pero que siempre va a reivindicar aquello que cree que es bueno para la gente de su pueblo, para las familias de su pueblo. Miguel, creo que has sido un magnífico alcalde y no tengo ninguna duda de que eres el mejor candidato del mundo y que vas a tener también el mejor equipo. Por eso yo quiero darte la enhorabuena, desearte un buen resultado, estoy segura que será así, pero sobre todo darte la enhorabuena y decir que adelante, que el Partido Socialista siempre cumple su palabra, que el Partido Socialista siempre da la cara, pero que el alma del Partido Socialista son los hombres y mujeres que forman parte de su candidatura. Un beso muy grande, Miguel, y adelante.